A ver qué les está pareciendo esto que a mí se me hace interesantísimo y les vuelvo a decir, lo pueden consultar en el libro de Urantia, que es un libro que comprende todo. Quien entiende el libro de Urantia entiende absolutamente todo. Y cualquiera de los tratados y de los hechos de Drúmbalo Melquisedec, un amado maestro con el que tuve oportunidad de tomar diferentes talleres, diferentes diplomados, y que es asombroso todo lo que hay, pero la finalidad del serial es para que usted le surja de alguna forma la inquietud y que pueda ver las cosas de otra perspectiva, que es como nos lo merecemos los seres humanos. Abrir nuestra perspectiva, poder ver las cosas entre líneas, poder saber que todo tiene un porqué, un origen, un para qué. Y la historia, en lo que está basado esto, que la historia es la ciencia más extraordinaria que pueda haber. Quien conoce su historia no la repite, pero aquellos países que no conocen su historia están destinados a repetirla. Por eso es tan importante la historia. Ya hablaremos en otro serial acerca de la historia de México de 1970 a 1988. Para que vea cómo se están repitiendo todas y cada una de las cosas que estamos viviendo. Ese es otro cantar. Yo estoy a sus órdenes en Twitter, me siguen como @Esquinca, y en Facebook como Antonio Esquinca Oficial, ambos con palomita azul. Esto es El Cereal, un tazón de temas interesantes, con Toño Esquinca y la muchedumbre, por Alfa 91.3, donde todo nace, parte 3. Y resumiendo, y para recapitular y aclarar, después de la rebelión Nefilim, de estos trabajadores que vinieron de Nibiru para poder extraer oro de nuestra tierra, o de este planeta, cuando se decidió crear una nueva raza aquí en la Tierra, fueron los Nefilim los que se convirtieron en el aspecto materno. Sí, la parte femenina. Los registros sumerios dicen que 7 mujeres dieron un paso al frente. Entonces los Nefilim tomaron arcilla de la tierra, sangre del primate que existía aquí, y esperma del joven hombre Nefilim. Lo mezclaron y lo pusieron dentro de los úteros de las jóvenes mujeres Nefilim que fueron elegidas para esto. Dieron nacimiento a bebés humanos. Entonces 7 de nosotros nacimos al mismo tiempo, no solo un Adán y una Eva, de acuerdo con las historias originales, y éramos estériles, no podíamos reproducirnos. Los Nefilim continuaron procreando pequeños humanos, formando un ejército de pequeños seres, nosotros colocándonos en una isla, la isla de Gondwanalandia. Si quieren creer esta historia, que es en parte de un registro sumerio y en parte dictada de Tot, nuestra raza madre son los Nefilim, y nuestro padre es sirio, siriano, de Sirio B. Ahora, si no fuera por los registros sumerios que conciernen a los Nefilim, todo esto parecería absolutamente extravagante, y todavía lo parece, pero existe una cantidad tremenda de evidencia científica de que esto es verdad. Si leen los registros arqueológicos, no sobre el padre siriano, pero sí definitivamente sobre la madre Nefilim. Y la ciencia no comprende cómo llegamos aquí. Estarán al tanto de que existe un eslabón perdido, y siempre se ha hablado del eslabón perdido entre los últimos primates y nosotros. Parecimos haber salido de la nada. Ellos saben que tenemos entre 150 y 250 mil años de antigüedad, los científicos, pero no tienen idea de dónde venimos o cómo nos desarrollamos. Simplemente pasamos a través de algún portal místico y llegamos de ser seres peludos, encorvados, primates, a tener esta capacidad tanto astrológica, astronómica, matemática y de lenguaje, como fueron los sumerios. Otra parte interesante de los registros sumerios fue que las ciudades del norte, cerca de lo que hoy es Irak,
se volvieron sumamente elaboradas y extremadamente hermosas después de extraer oro durante un tiempo en África, y estaban en selvas tropicales y tenían grandes jardines en sus alrededores. Finalmente se decidió, de acuerdo con los registros sumerios, traer a algunos de los esclavos de las minas del sur hacia las ciudades, para hacerlos trabajar en los jardines. Evidentemente éramos extraordinarios trabajadores. Un día, el hermano menor de Enlil, que era el jefe, el comandante de esta tarea para venir a extraer oro en la tierra, Enki, su hermano, cuyo nombre significa serpiente, se acercó a Eva, y los registros usaron ese nombre, Eva, y le dijo que la razón por la que su hermano no quería que los humanos comieran de ese árbol en el centro del jardín, esto les va a sonar muy interesante, muy familiar por lo que se escribe también en el Génesis, era porque los haría iguales a los Nefilim. Enki estaba intentando vengarse de su hermano por una disputa que tenían. Toda la historia es mucho más compleja que esto, pero pueden leerla en los registros sumerios, y cualquier libro que hable de los sumerios, de cualquier historiador, entre ellos uno que se llama John Mayhew, de la Universidad de Oxford, tiene todos y cada uno de los registros y las fotografías de la traducción de estos registros. Entonces Enki convenció a Eva de comer de esa manzana del árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual hemos hablado tanto, y el cual, de acuerdo con los registros, incluía más que solo un punto de vista dual. Le dio el poder de procrear, de dar nacimiento. Eva encontró a Adán y comieron de ese árbol y tuvieron hijos, cada uno de los cuales fue enlistado por el nombre de las tabletas sumerias. Ahora, piensen en la historia de Adán y Eva, de aquí en adelante. Ambas historias, la de los registros sumerios y la que está en la Biblia, Dios camina a través del jardín que está caminando, es decir, está en un cuerpo, en carne, está caminando, lo que fue sugerido en el Génesis, y está caminando a través del jardín llamando a Adán y a Eva. No se saben dónde están. Él es Dios, pero no saben dónde están Adán y Eva. Los llama y ellos vienen. Él no sabe que comieron del árbol hasta que los ve tratando de esconderse porque están avergonzados. Entonces se da cuenta de lo que han hecho. Y aquí hay otra cosa. La palabra para Dios, Elohim, en la Biblia original, de hecho en todas las Biblias, no era singular sino plural. El Dios que creó a la humanidad era en sí una raza de seres. Cuando Enlil se dio cuenta que Adán y Eva habían hecho eso, estaba furioso. El resto de la historia usted lo sabe perfectamente bien. Y estamos hablando y estaremos hablando sobre 4 cambios de polos. Y los científicos modernos en esta última rama, déjeme decirle que desde el tiempo de Adán y Eva, nuestra raza se desarrolló en 2 ramas. Una que podía procrear y era libre, aunque estaba supervisada, y la otra que no podía tener hijos y era esclava. Y de acuerdo con los científicos modernos, esta última rama continuó extrayendo oro hasta hace 20,000 años como mínimo. Los huesos de esta segunda rama que fueron encontrados en las minas del norte de Irak eran idénticos a los nuestros. La única diferencia es que no podían tener hijos. Esta rama fue completamente destruida en el tiempo del Gran Diluvio, más o menos hace 12,500 años. Hay mucho más sobre este tema que ya les platicaré en algún momento o en otro serial, pero les estaré hablando sobre 4 cambios de polos en este trabajo cuando se hundió Gondwanalandia, cuando se hundió Lemuria, cuando se hundió la Atlántida, que fue en el Gran Diluvio, y la que está a punto de suceder ahora, en estos tiempos modernos, que dicen que sucederá otro gran hundimiento. Esta nota es importante para comprender que, de acuerdo con Tot, el primer escriba egipcio, mucho tiempo después de los sumerios, el grado de inclinación del eje de la Tierra y el grado del cambio de polo que sucede en bases muy regulares, de acuerdo a la ciencia, tienen una relación directa con el cambio en la conciencia del planeta. Por ejemplo, la última vez que cambió el polo en el tiempo del Gran Diluvio, el polo norte, estaba en Hawái,
casi de manera horizontal, casi a la altura del Ecuador. Cuando menos es aquí en donde estaba el polo magnético, y ahora está prácticamente a 90 grados de allí. Ese es un gran cambio, y no fue un cambio positivo, sino uno negativo, porque disminuimos en conciencia, no ascendimos. Usted ha hablado o ha oído hablar de Lemuria, y de acuerdo con los egipcios, con Tot, después de Adán y Eva hubo cambios importantes en el eje terrestre, lo que sumergió a una isla llamada Gondwanalandia. Tot dice que cuando Gondwanalandia se hundió, otra masa de tierra surgió en el Océano Pacífico, que llamamos Lemuria, y los descendientes de Adán y Eva fueron llevados de su tierra natal a Lemuria. No es exactamente cómo se veía Lemuria lo que usted se puede imaginar, pero se extendía desde las islas hawaianas todo el camino hasta la isla de Pascua, y no era una masa sólida, sino una serie de miles de islas. Y la raza de Adán fue llevada allí, y se le permitió desarrollarse por sí sola, sin la interferencia de los Nefilim. Y permanecimos como raza humana en Lemuria entre 65,000 y 70,000 años. Mientras estuvimos en Lemuria, era una tierra muy feliz, pocos problemas. No estábamos acelerando nada y estábamos cambiando a través de nuestro sendero evolutivo. Pero esta tierra de Lemuria fue hasta 1910 cuando empezaron a haber exploraciones. Aquí viene algo interesantísimo, y es como podemos entender parte de lo que los grises son. Y el hecho de que probablemente existió Lemuria, se estableció nuestra sociedad en 1910. En 1912 sucedió algo que cambió nuestro curso de la evolución. Se llevaron a cabo experimentos que eran similares a los experimentos Filadelfia de 1942 y 1943, de los que les hablaré más adelante. Y estos habitantes de Lemuria hicieron experimentos, pero resultó ser una gran catástrofe. Y este experimento es lo que causó la Primera Guerra Mundial en 1914. Después de eso, nunca volvimos a ser los mismos, los humanos. Antes de la Primera Guerra Mundial, el patrón de crecimiento espiritual en los Estados Unidos, por ejemplo, era muy similar a lo que está sucediendo ahora. Las personas estaban extremadamente interesadas en el trabajo espiritual y psíquico, en la meditación, en la comprensión del pasado antiguo. En 1914, si usted se da cuenta, fue cuando empezaron a existir diferentes teorías metafísicas, diferentes grupos de personas que empezaron a tener un conocimiento vasto, y se empezó a desarrollar toda la tecnología humana a su máximo potencial. Tuvimos una revolución industrial años antes y empezó a cambiar por completo todo en la historia de la humanidad. Descubrimos las máquinas y este tipo de procesos. Déjeme decirle que llegó la Primera Guerra Mundial, o llevó a la Primera Guerra Mundial, porque se estaba estudiando en Europa tanto la Atlántida y la Lemuria, y había muchos patrones de pensamiento similares comparados al presente en aquel entonces, y en los pocos registros que se tenían tanto de escritos antiguos del mismo Platón como de diferentes filósofos que pudieron llegar a esas islas en diferentes epopeyas o viajes que se creían eran fantasías, pero existieron. Que por cierto, en esta parte del océano, el fondo del océano se eleva y se sumerge. Y puede que no lo sepan, pero el océano Atlántico se elevó más de 2 millas, a partir de 1969. Déjeme decirle también, en el tiempo que Platón describió la Atlántida y el océano Atlántico, los griegos estaban teniendo problemas para navegar sus barcos hacia el océano Atlántico fuera del estrecho de Gibraltar, porque el agua en esa área tenía solamente 10 o 15 pies de profundidad, ¿sí? 10 o 15 pies de profundidad, algunas veces incluso menos. Ahora el agua es profunda nuevamente,
Pero los anillos de coral que descubrieron en el pasado